Ahí va. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, vamos a continuar estudiando a la integral de Riemann. Ya la construimos, ya dimos la definición de qué significa que una función sea Riemann integrable. Dimos la definición. Vimos que la integral es única, el valor de la integral es único y que toda función Riemann integrable está acotada. También vimos que las sumas de Riemann se quedan entre las sumas superiores y las sumas inferiores. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir deduciendo propiedades de la integral de Riemann, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos de funciones que son Riemann integrables. Funciones muy, muy sencillas. Vamos a ver a la constante y vamos a ver a la identidad. Y vamos a ver cómo se demuestra que esas funciones son Riemann integrables. Ajá. Después vamos a ver propiedades operativas. Aquí va a ser un poquito más rápido porque esta construcción, con la construcción de la integral de Riemann, las pruebas de la operatividad de la integral son más sencillas. Bueno, desde mi punto de vista son más sencillas porque se asemejan mucho a lo que se hace en cálculo 1 con el límite. Entonces, alguien que ya demostró que el límite de la suma es la suma de los límites, que los límites sacan escalares, que los límites preservan desigualdades no estrictas, pues ya va a estar familiarizado con los razonamientos que vamos a hacer más adelante para la integral. ¿Ok? Hacemos eso y bueno, este es el plan, llegar a esa parte el día de hoy. Mañana veríamos los teoremas fundamentales de todo esto. El criterio de Cauchy, la otra definición de una función Riemann integrable y el teorema del sándwich para funciones Riemann integrables. ¿Va? Pero bueno, empezamos. Vamos a recordar algunas cositas importantes. ¿Va? Primera definición, es un recordatorio, lo vimos ayer. Vamos a tomarnos una partición P del intervalo A, B. Decimos que psi i con i igual a 1 hasta n es un conjunto de puntos intermedios de la partición P. Sí, ¿qué pasa? Si para cada i igual a 1 hasta n, psi i pertenece al intervalo ti menos 1, ti. O sea, psi, ¿qué es? Este simbolito, ¿qué denota? Este de aquí que estoy señalando. Pues es un conjunto que está indexado por los primeros n naturales. Tienes a psi 1, vamos a ver el dibujo, tienes a psi 1, tienes a psi 2, psi 3, hasta psi n. Ajá. Tienes esos n puntos que tienen la propiedad de que para cada i igual a 1 hasta n, el iésimo punto está en el iésimo intervalo inducido por la partición. ¿Ah? Los intervalos inducidos por la partición, recuerden que se están tomando cerrados. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es un conjunto de puntos intermedios. ¿Ok? Esta es la definición de un conjunto de puntos intermedios. Esa fue una definición que dimos la clase pasada, la clase de ayer, y otra definición que también es muy, muy importante, que es, bueno, es la definición, de hecho, es la definición de una función Riemann integrable. Vamos a ver qué dice, vamos a recordar. Tenemos una función f definida en un intervalo A, b hacia los reales. No estamos suponiendo que la f esté acotada, ¿ok? Tenemos una función simplemente del intervalo A, b en los reales. Decimos que f es Riemann integrable en el intervalo A, b si y solo si existe un número L, número real, tal que satisface lo siguiente. Para cualquier épsilon mayor que 0, tú tomas un número positivo, el que sea, se le suele llamar épsilon. Va a existir un número positivo, al cual se le suele llamar delta, y que depende de épsilon, tal que si tú tomas una partición, la que sea del intervalo A, b, con la propiedad de que su norma es menor que delta épsilon, y tomas un conjunto de puntos intermedios de esa partición P, la que tiene norma menor que delta épsilon, si estás en esas condiciones, entonces la distancia que hay de la suma de Riemann de f respecto a la partición P y respecto al conjunto de puntos intermedios, esa suma de Riemann dista de L menos que épsilon. Ajá. Si eso pasa, si esto sucede, entonces decimos que la función f es una función Riemann integrable. Y lo que comentamos la clase pasada, esta definición tiene un parecido a la definición del límite de funciones. En la definición del límite de una función ¿qué dice la definición de que una función tenga límite?
Dice que una función tiene límite si para toda epsilon existe delta, tal que si x es un punto del dominio que dista del punto x0 menos que delta, entonces la distancia de f de x a L es menor que epsilon. Está ocupando los mismos cuantificadores. El para todo, el existe, hay una implicación igual que en la definición de límite. Entonces tiene un parecido a la definición de límite. ¿Y eso en qué nos ayuda? Pues ocurre que muchas pruebas que se hacen en cálculo 1 sobre límites, de cierta forma, aquí con esta definición de una función Riemann integrable, algunas pruebas se van a parecer a las que se hacen en cálculo 1. Va a haber ciertas analogías. ¿Va? Bueno, ¿y a L cómo se le conoce? Bueno, si L satisface todo esto que dijimos, entonces L va a ser el valor de la integral, ¿no? L es la integral de Riemann de f. ¿Okay? Ese numerito L es la integral de Riemann de f, ¿no? Y probamos la clase pasada que ese valor es único. Si tú tienes L1 y L2 que satisfacen esta definición, entonces L1 tiene que ser igual a L2. Eso lo vimos la clase pasada, ¿ok? Bueno, ¿hay dudas de esto? ¿Hay dudas de la definición de una función Riemann integrable o del conjunto de puntos intermedios? Si hay dudas, díganme, por favor, ¿va? Bueno, si no, empezamos con cosas nuevas, ¿vale? Voy a bajar, bajamos, y vamos a empezar con ejemplos de funciones Riemann integrables. Así como le hicimos con Darboux, que dimos ejemplos de funciones Darboux integrables y probamos que son Darboux integrables a través de la definición, también vamos a hacer eso con la definición de una función Riemann integrable, ¿ok? Ejemplos muy sencillos, funciones muy simples, ajá. Si trabajamos con funciones muy complejas, los cálculos se pueden volver muy, muy complicados. Ajá, y la intención no es eso. La intención es ilustrar cómo se aplica la definición de una función Riemann integrable para demostrar que efectivamente cierta función es o no es Riemann integrable, ¿va? Así que bueno, vamos a empezar. Primer ejemplo. Vamos a demostrar que la función f, que va del intervalo coma b en los reales, tal que a cada punto x lo manda a c, o sea, c una constante, o sea, esa es la función constante restringida a a, b, esa función es Riemann integrable y que su integral, pues, es lo que tiene que ser, ¿no? Es la base por la altura, ¿no? Que es c por b menos a, ¿ok? Aquí está la gráfica, aquí hay un dibujito de la gráfica de la función, y pues ahí se genera un rectangulito, ¿no? Que tiene base b menos a, altura c, y lo natural es que la integral sea c por b menos a, base por altura, ¿ok? Bueno, pues vamos a hacer la prueba. Voy a bajar tantito, ahí, bajamos nada más un poquito, ahí están. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues hay que aplicar la definición de función Riemann integrable, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a tomar, ¿ya propusimos el valor L? Sí, ya se propuso, aquí está, ¿no? C por B menos A. Ya propusimos el valor L, ok. Decimos que C por B menos A va a ser el valor de la integral. ¿Qué sigue? Bueno, ahora vamos a dar una epsilon mayor que 0, fija, pero arbitraria. Es un número fijo, pero es el que sea con la condición de que sea mayor que 0. Esa es la única condición. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que existe una delta que depende de la epsilon mayor que 0, tal que si P es una partición del intervalo A, B, cuya norma es menor que delta, y psi es cualquier conjunto de puntos intermedios de P, entonces, o sea, si tú tomas una partición cuya norma es menor que delta, y psi es un conjunto de puntos intermedios de P, debe de ocurrir que la distancia de la suma de Riemann, de f respecto a la partición P y respecto al conjunto de puntos intermedios, menos c por b menos a, se hace menor que epsilon, ¿ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Ya dimos la epsilon, estamos de acuerdo, es una epsilon arbitraria, y ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que proponer la delta, ¿no? Tenemos que proponer una delta que haga que, si tú te tomas una partición cuya norma es menor que delta y tomas un conjunto de puntos intermedios, esta distancia se hace menor que epsilon, ¿no? Entonces, el objetivo es proponer a la delta, ¿va? Ese es nuestro objetivo. Vamos a proponer a la delta. Igual que en un problema de límites, ¿ok? Bajamos y vamos a hacer una observación que es prácticamente la prueba, ¿va? Chequen, observación. Tómate una partición
la que sea. Toma una partición la que tú quieras. No que tenga norma menor que cierto valor, no, toma cualquier partición, la que tú quieras. Sea P una partición del intervalo A, B. Y vamos a tomar psi I un conjunto de puntos intermedios de la partición P. Y ahora vamos a hacer esto, chequen. Vamos a calcular la suma de Riemann de F respecto a la partición que tomamos, la partición P, que es una arbitraria, y respecto al conjunto de puntos intermedios, sí. ¿Eso por definición qué es? Esto por definición es la suma desde I igual a 1 hasta N de F de psi I por TI menos 1. Estamos de acuerdo que una suma de Riemann así se definió, como esta sumita, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿quién es F? ¿Con qué función estamos trabajando? A ver, vamos a subir tantito. Subimos tantito. Y recuerden que con la función con la que estamos trabajando es una función muy, muy sencilla. Es la función constante. Ya la acabo de marcar, ¿no? Lo que está en amarillo. Es la función constante. Entonces, una pregunta. ¿Cuánto va a valer? Regresamos en donde estábamos. ¿Cuánto va a valer f de psi? Para cualquier i. ¿Cuánto va a valer f de psi? Pues vale c, ¿no? Porque la función es constante. Ti menos 1, ahí no le hagas nada, ahí lo dejas igual. Entonces, ¿qué nos queda? Que esto es igual a la suma, desde i igual a 1 hasta n, de c por ti menos 1. Pero esa c es una constante en la suma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa c sale de la suma y nos queda c por la suma desde i igual a 1 hasta n, de ti menos 1. Pero esa sumita, ¿estamos de acuerdo? Si hay dudas me dicen, por favor. Esa suma es una suma telescópica, porque se está sumando el siguiente término menos el anterior, el siguiente menos el anterior. Y cuando tenemos una suma telescópica, ¿qué sobrevive? El último término y el primer término. Ajá. ¿Que quiénes serían? Aquí lo pongo al ladito. Bueno, esto sería C por Tn menos T0. Estamos de acuerdo. Pero ¿quién es Tn? Tn es B. ¿Quién es T0? T0 es A. ¿Por qué? Porque P es una partición del intervalo A, B, por hipótesis, ¿no? Así la tomamos. Y T0 siempre es el extremo izquierdo del intervalo. Y Tn es, bueno, el último punto es el extremo derecho de nuestro intervalo. Ajá. Entonces, ¿qué tenemos? Que sea, y fíjense lo que hicimos. Para cualquier partición del intervalo A, B y para cualquier conjunto de puntos intermedios que te tomes, la suma de Riemann vale C por B menos A. O sea, cualquier suma de Riemann respecto a cualquier partición y respecto a cualquier conjunto de puntos intermedios de dicha partición, esa suma de Riemann siempre va a valer C por B menos A. Pregunta, ¿qué pasa si tomamos su distancia de esa suma de Riemann a C por B menos A en valor absoluto? Pues va a valer 0. Es un hecho que va a valer 0 porque los dos términos que aparecen dentro del valor absoluto son iguales. Ajá. La suma de Riemann y C por B menos A son iguales, pues al restarlos se anulan y ese valor absoluto vale 0. ¿Eso qué nos dice? Eso nos dice que en este caso, por la nobleza de la función, por la simplicidad de la función, que es una función constante, la delta la podemos tomar como queramos. Ajá. Porque para cualquier partición, eso es lo que acabamos de ver, y para cualquier conjunto de puntos intermedios de dicha partición, esta suma de Riemann vale C por B menos A. Por lo tanto, esta distancia vale 0, ¿ok? Entonces, ¿qué delta tomamos? Bueno, pues vamos a tomar, fíjense, bajo tantito. Si hay dudas, me dicen, ¿va? Vamos a tomar delta igual a 1, por ejemplo. Tomemos delta igual a 1. En realidad, cualquier delta funciona, ¿eh? Podemos tomar delta igual a 1, en este caso, ¿eh? Delta igual a 1.000.000, delta igual a 5, delta igual a pi, lo que sea. Cualquier delta va a funcionar. Ajá. Entonces, checa, tómate delta igual a 1. Ahora, tómate cualquier partición del A, B, cuya norma de la partición sea menor que delta. Ajá. Tómate cualquier conjunto de puntos intermedios de P. Pues, ¿qué se tiene? Por la observación que hicimos arriba, esta distancia, ¿cuánto vale? La de la suma de Riemann a C por B menos A. Vale 0. Ajá. ¿Y 0 es menor que epsilon? Pues sí, es un hecho porque la epsilon la tomamos mayor que 0. ¿Ok? Y ahora, ¿qué probamos con esto? Propusimos, ya fíjense, dimos una epsilon arbitraria. Después, ¿qué hicimos? Dimos un valor delta. Propusimos nosotros un valor delta. En este caso, cualquier delta funcionaba. Pero bueno, tomamos delta igual a 1. Y después, ¿qué hicimos? Ya que propusiste la delta, ¿qué verificamos?
Que si tú tomas cualquier partición cuya norma sea menor que delta y tomas un conjunto de puntos intermedios respecto a esa partición, la suma de Riemann dista de la integral, que en este caso es c por b menos a, menos que epsilon. Y ese es el procedimiento que se sigue en este tipo de problemas, ¿ok? ¿Cómo fue la epsilon? Fue una epsilon arbitraria, ¿ok? Entonces se concluye que la función f es Riemann integrable en el intervalo a, b y que la integral de a en b de f es igual a c por b menos a. Si está bien, ahí se acaba el problema. Ya probamos que es Riemann integrable. Y tiene un parecido con lo que se hace en cálculo 1, ¿no? Con los límites. Das la epsilon. ¿Qué tienes que hacer? Encuentras la delta. Analizas a la función. ¿Qué tipo de función es? En este caso es una constante y por su nobleza tomamos delta epsilon como sea. Lo tomamos como 1, ¿no? Solo por ejemplificar. Y después, ¿qué vimos? Pues tomas un punto, una partición, la arbitraria, cuya norma sea menor que delta, y un conjunto de puntos intermedios de dicha partición, y verificas que la distancia de la suma de Riemann al límite que propones, en este caso es la integral, en este caso es c por b menos a, esa distancia es menor que epsilon. Eso es lo que más o menos, ese es el procedimiento que se sigue en un límite. ¿Estamos de acuerdo? ¿Va? Bueno, pues ahí está el ejemplo. Si hay dudas, díganme, por favor, ¿va? Si hay dudas, díganme. Bueno, ahí está un ejemplo, ¿vale? El de la constante, que fue muy, muy sencillo. Va otro ejemplo. Va el ejemplo de la identidad. Bueno, demostrar que la función f, ¿en qué intervalo está definida? En el intervalo a, b, hacia los reales, tal que cada x lo manda a sí mismo, o sea, es la función identidad restringida al intervalo a, b, esa función es Riemann integrable en el intervalo a, b, y la integral de a en b de f es igual a b cuadrada entre 2 menos a cuadrada entre 2. ¿Ok? Tenemos que probar eso. Vamos a hacer la prueba. Demostración. Ya, bueno, ya propusimos el valor de la integral, ¿no? Aquí lo estamos diciendo, ¿no? En el enunciado. El valor de la integral va a ser b cuadrada entre 2 menos a cuadrada entre 2. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Pues damos una epsilon mayor que 0, fija pero arbitraria, la que sea, ¿no? Cualquier número positivo, fijo pero arbitrario, le llamamos epsilon. ¿Qué hay que demostrar? ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que existe una delta que depende de la epsilon, tal que si P es una partición del intervalo a, b, cuya norma es menor que delta, y si I es cualquier conjunto de puntos intermedios de la partición P, entonces la distancia que hay de la suma de Riemann de F respecto a la partición P y respecto al conjunto de puntos intermedios psi, menos el valor de la integral que propusimos nosotros, que es b cuadrada entre 2 menos a cuadrada entre 2, esa distancia se hace menor que epsilon. ¿Ok? Entonces, bueno, de su lado derecho de la pantalla está la gráfica de la identidad, ¿no? Aquí está la gráfica de la identidad y aquí tengo dibujada una partición, ¿va? Y ahí tengo unos puntos intermedios, que ahorita vamos a explicar qué onda con esos puntos intermedios. ¿Qué ilustra ese dibujo? ¿Qué quiero mostrar con este dibujito? ¿Va? Ahorita explicamos eso. Vamos a bajar tantito y vamos a hacer una observación. Antes de empezar, digamos, con la prueba. Bueno, es parte de la prueba, pero igual podríamos omitir algunas cosas que escribí ahí. Pero bueno, vamos a hablar de esto, ¿va? Chequen. Observación. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer la prueba? Pues vamos a empezar tomando puntos intermedios adecuados. ¿Qué quiere decir eso? Uno podría pensar, no se pueden tomar puntos intermedios adecuados porque la definición de una función Riemann integrable, ahorita checo el chat, ahí voy. Fíjense, aquí a lo mejor uno podría decir esto está mal, ¿no? Aquí lo que escribí en rojo. Dije, empezaremos tomando puntos intermedios adecuados. Y uno puede decir, no, eso está mal. ¿Por qué? Porque la definición dice que debes de tomar cualquier conjunto de puntos intermedios. ¿Cómo es que vas a tomar puntos intermedios adecuados? Bueno, es que justo por eso esta es una observación. Algo que se podría omitir, pero que nos va a ayudar para hacer la prueba más sencilla. ¿Ah? Entonces es como un intermedio en la prueba. Un paréntesis, por decirlo de alguna manera. Déjenme checar el chat. Profe, geométricamente, ¿cómo se ve cuando decimos que la norma de la partición
es menor a delta. Geométricamente, significa que tú tomas una partición, checa, imagínate una partición, pero que es tan fina. A ver, voy a hacer un dibujito aquí. Vamos a ver. Yo creo que aquí me cabe. Haz aquí un dibujito. Ahorita lo borramos, ¿no? Aquí está el intervalo AB. Ahí está nuestro intervalo AB, ¿no? Y se supone, nosotros queremos proponer una delta con la propiedad de que si P es una partición cuya norma es menor que delta, ¿eso cómo se ve? ¿Cómo se ve una partición cuya norma es menor que delta? Delta estamos de acuerdo que es un número real, ¿sí o no? Delta es un número real. Vamos a pensar que tiene magnitud igual a este segmento, ¿no? Aquí lo estoy dibujando. Ahí está delta, ¿no? Entonces, ¿cómo es una partición cuya norma de la partición es menor que delta? Se vería de la siguiente manera. Aquí está T0. Pregunta, ¿T1 podría estar hasta acá? En donde lo estoy marcando. ¿Podría estar aquí? No, ¿verdad? Porque si T1 estuviera hasta fuera ese punto, entonces esta distancia, T1 menos T0, sería mayor que delta, estamos de acuerdo. Y estamos pidiendo que la norma de la partición sea menor que delta. Entonces, poquito más pegado, tiene que estar más pegado a T0. Por ejemplo, que sea este. Después, aquí tomamos a T2, T3. Después aquí podríamos tomar a T4. No, porque si nos fijamos en la distancia, la longitud de delta y la distancia de T4 a T3, pues aquí tendríamos una longitud mayor. Ajá. Y recuerden que la norma de la partición es el máximo, la máxima longitud de todos los subsets que una partición tenga norma menor que delta. Inducidos por la partición, todos los subintervalos menor a delta. Ajá. Tiene que ser de longitud menor a delta. O sea que, por ejemplo, si delta es 1 entre 1, todos los subintervalos inducidos por la partición tienen que ser menor a 1 entre 1. Ajá. A ver, permítanme tantito. A ver. Se les traba el... A ver, déjenme ver. Chan, chan, chan. ¿Se sigue trabando ahorita? Pero es de repente, profe, o sea, sí se traba un poco, pero ya después se quita. Ok, ok. Si sigue fallando ahorita, me dicen y a lo mejor puedo hacer algo para que trabaje mejor esto. ¿Va? ¿Ya no? Ok. Bueno, me dicen, ¿va? Si vuelve a fallar, me dicen y veo qué se puede hacer. ¿Vale? Ok, perfecto. Va. Entonces, geométricamente se vería así. Sería una partición que tiene norma menor que delta. Es una partición cuyos subintervalos, piensen todos los subintervalos inducidos por la partición, todos esos subintervalos tienen longitud menor que delta. Todos los subintervalos deben de tener longitud menor que delta. Así se vería geométricamente. ¿Va? Bueno, voy a bajar tantito. Entonces, vamos a hacer este intermedio en la prueba. Vamos a empezar tomando puntos intermedios adecuados. Y esto de los puntos intermedios adecuados tiene que ver con el dibujo que está a la derecha. Chequen, primero vamos a ver el argumento escrito, ¿no? Vamos a ver el argumento escrito y después vemos qué onda con el dibujo. Chequen. Vamos a tomar una partición Q, la que sea, en el intervalo A, B. Tómate una partición Q con puntos T0, T1 hasta Tn, una partición del intervalo A, B, ¿ok? Y vamos a tomar un conjunto de puntos intermedios de Q adecuado. Vamos a llamarle eta I. Eta I con I igual a 1 hasta N. Vamos a tomarnos el conjunto de puntos intermedios de Q dado por la siguiente regla. Chequen. ¿Quién es eta 1? Eta 1 va a ser T0 más T1 entre T2. ¿Ese cociente qué es? Es un promedio, ¿no? Es T0 más T1 entre 2. Es un promedio, ¿no? Después, eta 2. ¿Quién es eta 2? Es T1 más T2 entre 2. Continuamos, llegamos a un cierto eta K. Eso, ¿quién va a ser eta K? Va a ser TK menos 1 más TK entre 2. Y el último, ¿no? El enésimo. ¿Quién es eta N? Es Tn menos 1
más Tn entre 2. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tomando los puntos medios. Estamos tomando el punto medio. Eta 1, ¿quién es? Es el punto medio entre T0 y T1. ¿Quién es eta 2? Es el punto medio entre T1 y T2. ¿Quién es eta K? Es el punto medio entre TK menos 1 y TK. ¿Ok? Y en el dibujo, ¿se ve? Ahora sí vamos a fijarnos en el dibujo. Si se dan cuenta en el dibujito cómo tomé a eta 1, eta 2 y eta 3, que son los que dibujé, los tomé como los puntos medios. Por ejemplo, eta 1 es el punto medio entre T0 y T1. Eta 2 es el punto medio entre T1 y T2. Eta 3, pues es el punto medio entre T2 y T3, que aquí ya no lo dibujé, pero bueno. El eta n, vamos a dibujarlo, ese me faltó ponerlo, sería este punto, ¿no? Justo es el punto medio entre Tn menos 1 y Tn. A ver, permítanme tantito. Ok. Nada más permíteme tantitito. Bueno, no, vamos a responder esa pregunta. Ahí va, chequen. Preguntan lo siguiente. Oiga, en sí, ¿cuál es la diferencia entre Darboux y Riemann? Es que todavía no caigo en cuenta. Ok, no hay ningún lío. La diferencia es, bueno, podríamos leer las definiciones, ¿no? La de Darboux, ¿qué nos dice? La de Darboux nos dice que una función es Darboux integrable si y solo si el supremo del conjunto de sumas inferiores es igual al ínfimo del conjunto de sumas superiores, ¿no? ¿Cómo se construyó ahí la integral? Con la integral de Darboux. ¿Cómo construimos la integral de Darboux? Trabajando con sumas superiores y sumas inferiores. Geométricamente eran rectángulos, la suma de áreas de rectángulos, ¿no? Pero era suma de áreas de rectángulos que quedaban por encima de la gráfica y suma áreas de rectángulos que quedaban por debajo de la gráfica. Que esas son las sumas superiores y las sumas inferiores, respectivamente, ¿no? Entonces, en la integral de Darboux, nos aproximamos al valor de la integral con cierto tipo de rectángulos. Rectángulos que quedan por encima de la gráfica, suma de áreas de rectángulos que quedan por encima de la gráfica y con suma de rectángulos que quedan por debajo de la gráfica. Eso se hace en Darboux, intuitivamente, ¿no? Eso es lo que se hace intuitivamente. Y en Riemann, la diferencia es que tú tomas un punto intermedio, el que sea. Puede ser que tomas el punto donde se alcanza el máximo, si es que existe, el punto intermedio. O el punto intermedio es el punto donde se alcanza el valor más pequeño, ¿no? Podría ser. Pero ahí no hay restricción. En la definición de Riemann, el punto intermedio puede ser el que sea. Subo tantito, subimos. Acá. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está. Tomas una, fíjense. Ahí está la definición de una función Riemann integrable, ¿no? Tomas una partición del A, B. Y tomas cuya norma sea menor a delta epsilon. Y tomas cualquier conjunto de puntos intermedios. Puede ser donde se alcanza el supremo, si es que se alcanza también. Puede ser que la función sea Riemann integrable y que no se alcance el supremo, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, a lo mejor es donde se alcanza el supremo, a lo mejor es donde se alcanza el ínfimo, los puntos intermedios, a lo mejor son los puntos medios, ¿no? Como le estamos haciendo ahorita. Dimos una partición y los puntos intermedios justo se toman como los puntos medios de los subintervalos inducidos por la partición, ¿no? O sea, piensen todas las posibles maneras de tomar los puntos intermedios. Y sin importar cómo tomes los puntos intermedios, esta distancia debe de hacerse menor que epsilon, ¿ok? Y en la definición de Darboux, pues lo que hicimos fue trabajar con supremos e ínfimos de sumas inferiores y superiores respectivamente. Trabajamos con cierta clase de rectángulos y lo queremos ver desde un punto de vista geométrico. Ajá. A ver, entonces esas serían las diferencias, ¿no? Hablando desde un punto de vista intuitivo, desde un punto de vista formal, esas serían las diferencias, ¿va? A ver, regresando al problema, propusimos este conjunto de puntos intermedios, de la partición Q. ¿Quiénes? Pues los puntos medios, ¿no? El punto medio entre T0, T1, entre T1 y T2, en general entre TK-1 y TK. Y entonces a lo mejor alguno de ustedes se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué tomamos ese conjunto de puntos intermedios? Bueno, aquí va la razón geométrica del por qué. Voy a subir tantito.
Y ahorita checo el chat, ¿eh? Ahorita checamos el chat. Fíjense en el primer rectángulo. Fíjense en el el rectangulito que está en el dibujo. Este rectangulito de aquí. Donde está en medio eta 1. Fíjense en ese rectangulito. El que tiene por base a T0 y T1. Fíjense en ese rectángulo. ¿Qué le sobra y qué le falta? Fíjense, le sobra este cacho. ¿Por qué le sobra ese cacho? Porque queda encima de la gráfica de la función. Estamos de acuerdo que esa es área de más. Ajá. Ahora fíjense en lo que le falta. ¿Qué le falta? Le falta este otro cacho. El que está de naranja, ¿no? El de naranja le falta. El que está de azul le sobra. Pero ocurre que esos dos triángulos tienen la misma área. Y no sé si recuerden que ese argumento lo hicimos también cuando probamos, cuando hicimos algo con la integral de Darboux. No recuerdo exactamente qué problema fue. A ver, déjenme pensar. Cuando... Ah, ya me acordé. Cuando construimos una función que no es Darboux integrable. Este argumento lo hicimos cuando demostramos que esta función, la voy a escribir, ahorita la borro. Esta función este argumento lo usamos cuando probamos que esta función que acabo de escribir, que vale x si x es racional y 0 si x es irracional, no es Darboux integrable. Tomamos una partición y hicimos este razonamiento. Nos fijamos en lo que le sobra y en lo que le faltaba. Y entonces, ¿qué pasa? Que si estas dos cosas se compensan, ese triangulito azul que le falta, que le sobra, perdón, se compensa con este triangulito naranja que le falta. ¿Y eso qué nos está diciendo? Que el área, y fíjense en este dibujo de al lado, el área del rectángulo, café, es la misma área que la de este pseudotriángulo. Es un pseudotriángulo porque aquí hay está, digamos, cortado, ¿no? Le falta un cachito para hacer este triángulo, pero ocurre que estas dos áreas son iguales. Ajá. Entonces, ¿qué pasa cuando vas sumando estos rectángulos? Cuando vas sumando todos estos rectángulos, terminas obteniendo el área que tú quieres. O sea, el área que queda debajo de la función identidad. Ajá. Geométricamente se vería de esa forma y esta idea geométrica es la que motiva a tomarnos los puntos medios entre T0 y T1, entre T1 y T2, en general entre TK-1 y TK. ¿Ok? Eso es lo que motiva. Esa idea geométrica que acabo de decir es la que motiva a tomarse esos puntos intermedios, ¿no? A ver, déjenme checar el chat. A ver, dice, entonces, en la definición de Riemann se resta la integral de Darboux menos la integral de Riemann y eso debe de ser menor que epsilon. No, no. En la definición de Riemann, lo que haces es la resta de una suma de Riemann con el valor de la integral. Eso es en la definición de Riemann. A ver, vamos a subir nuevamente a la definición de Riemann. Aquí está la definición de una función Riemann integrable. Para que sea Riemann integrable, debe existir un valor L tal que cumple lo siguiente. Para cualquier epsilon mayor que 0, existe delta que depende de la epsilon, tal que si P es una partición del A, B, cuya norma es menor que delta epsilon, y psi I es cualquier conjunto de puntos intermedios de P, si tú tienes una partición cuya norma es menor que delta, delta antes tú ya la propusiste, ¿ja? Y tomas una partición cuya norma es menor que delta, y tomas un conjunto de puntos intermedios de dicha partición, cualquier conjunto de puntos intermedios de dicha partición, con ese conjunto de puntos intermedios. Y con esa partición, ¿qué te puedes construir? Pues esta suma de Riemann, ajá, la que estoy marcando ahorita. Esta suma de Riemann dista de L menos que epsilon. Ajá, eso es lo que debe pasar. La distancia de la suma de Riemann a L es menor que epsilon. En la definición no aparece ni la suma superior ni la suma inferior. No aparece en la definición de una función Riemann integrable, no aparecen las sumas superiores, no aparecen las sumas inferiores. La única suma que aparece es la suma de Riemann. ¿Ok?
Comparamos, eso sí, en la clase pasada comparamos a las sumas de Riemann con las sumas inferiores y las sumas superiores. Eso es un hecho. Pero una cosa es que las comparemos y otra es que en la definición aparezcan las sumas superiores y las sumas inferiores. ¿Va? Vale. Cualquier duda, díganme, ¿eh? Díganme todas sus dudas, ¿va? Para que todo esto quede muy, muy claro. Porque es un tema complicado, este es un tema pesado, ¿va? Por la notación, por el tipo de pruebas. Bueno, bajo. Y entonces nos tomamos un conjunto de puntos intermedios adecuados. ¿Para qué? Bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, fíjense, tomamos este conjunto de puntos intermedios adecuados. Y vamos a hacer esto. Vamos a calcular la suma de Riemann de F respecto a la partición Q. La partición Q fue arbitraria, ¿no? Aquí está. Fue una partición del A, B. La que tú quieras, la que sea. Lo que no fue arbitrario fue el conjunto de puntos intermedios. Aquí está la regla, ¿no? ¿Cómo son los puntos intermedios? Ok. ¿Cuánto vale la suma de Riemann de F respecto a la partición Q respecto al conjunto de puntos intermedios eta i? Por definición de suma de Riemann, eso es la suma desde i igual a 1 hasta n de f de eta i multiplicado por ti menos 1. ¿Ok? Ahora, ¿quién es eta i? Hay que recordar quién es eta i por la manera en que se definieron los eta i. Eta i sería ti menos 1 más ti entre 2. Ajá. ¿Y con qué función estamos trabajando? Con la función identidad. ¿Ok? Déjenme borrar esta función, ¿no? Esta solo fue para recordar dónde ocupamos este argumento geométrico. ¿Ah? Por primera vez. Ahorita lo ocupamos nuevamente y antes ya habíamos ocupado este argumento geométrico. ¿Cuál es nuestra función f? Hay que recordarlo. Es la función identidad, ¿no? La que cada punto x lo manda a sí mismo. Esa es la función con la que estamos trabajando. Entonces, una pregunta. Si estamos trabajando con la función identidad, ¿cuánto vale f de eta i? ¿Cuánto valdría f de eta i? Pues va a valer ti menos 1 más ti entre 2. ¿Ok? Eso vale f de eta i. Ti menos 1 más ti entre 2. Ajá. Y entonces, ¿qué nos queda? Que nuestra suma de Riemann es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de ti menos 1 más ti entre 2 multiplicado por ti menos 1. ¿Ok? Pero fíjense, tenemos una diferencia de cuadrados. Tenemos ti menos 1 más ti multiplicado por ti menos 1. Esa es una diferencia de cuadrados, estamos de acuerdo. El 1/2 que aparece en la suma, pues lo podemos sacar de la suma porque es una constante. Y entonces nos queda que esto es igual a 1/2 por la suma desde i igual a 1 hasta n, por ser diferencia de cuadrados, esto es ti al cuadrado menos ti menos 1 al cuadrado. Pero ¿qué pasó? Que otra vez sale una suma telescópica. ¿Qué sobrevive? El último término y el primer término. Se nos queda que esto es igual a 1/2 de tn al cuadrado menos t0 al cuadrado. ¿Ok? Pero ¿quién es tn? Tn es b. ¿Quién es t0? T0 es a. Entonces, tenemos que todo eso es igual a b cuadrada entre 2 menos a cuadrada entre 2. ¿Va? Entonces, ¿qué probamos con todo esto? No, con esto no hemos probado que la función sea Riemann integrable, ¿eh? No lo hemos probado. Pero, ¿qué hicimos? A ver, vamos a ver qué es lo que se hizo. Bajo tantito, bajamos. Lo que vimos fue que la suma de Riemann de f respecto a una partición Q, la que sea, y respecto al conjunto de puntos intermedios dado por la regla que está aquí abajito, que eta i sea el punto medio entre ti menos 1 y ti, esta suma de Riemann, ¿cuánto vale? B cuadrada entre 2 menos A cuadrada entre 2. ¿Okay? Y la partición Q fue la que sea. Cualquier partición Q funciona. Ajá. Lo que no fue arbitrario fue los puntos intermedios. Tomamos a eta i como ti menos 1 más ti entre 2. ¿Okay? Y aquí acaba la observación. Hasta le puse fin de la observación. Y bueno, y hasta subrayé también esto de que este argumento no prueba que la función sea Riemann integrable en el a, b. Y que la integral valga b cuadrada entre 2 menos a cuadrada entre 2. No prueba eso, pero nos va a ayudar a la demostración. ¿Ok? Nos va a ayudar para demostrar que efectivamente f es Riemann integrable.
¿va? Así que bueno, una observación, un paréntesis, hicimos un paréntesis que nos va a ayudar a la prueba, ¿va? Y bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Pues vamos, ya dimos la épsilon, ¿no? Voy a subir tantito, subimos tantito. ¿Y qué es lo que, aquí vamos a recordar lo que queremos probar? Dimos la épsilon mayor que 0, ¿no? Es un número fijo pero arbitrario, y lo que tenemos que probar es que existe delta, tal que si P es una partición del A, B, cuya norma es menor que delta, y psi es cualquier conjunto de puntos intermedios, entonces esta distancia tiene que ser menor que épsilon, ¿ok? Hay que proponer la delta, tenemos que proponer la delta. Por el tipo de función con el que estamos trabajando, que en este caso es la identidad se porta bien, ¿no? Es una función lineal. Entonces, por el tipo de función con la que estamos trabajando, que es una lineal, es una recta, vamos a proponer a delta. Aquí está, bajamos. Vamos a proponer a delta como épsilon entre b menos a. Como es una recta, como es una función lineal, lo más probable es que delta debe depender de épsilon, lo más seguro, ¿no? Salvo en el caso de la constante. Pero como es una recta, lo más seguro, o sea, intuyendo, digamos, tratando de deducir cómo se nos ocurre tomar esa delta, debe la épsilon estar multiplicada por una cierta constante. En este caso, la constante que le vamos a multiplicar va a ser 1 entre b menos a. Y justo lo que dije, ¿no? Esto está motivado, tomar la delta así, está motivado por el hecho de que estamos trabajando con la función identidad. Ajá. Y la función identidad tiene un buen comportamiento. Es una recta, es una función lineal. Ajá. Entonces, proponemos a delta como épsilon entre b menos a. Así tomamos la delta. Va, ya propusimos la delta. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora vamos a tomar una partición arbitraria del a, b, con la única condición de que su norma sea menor que delta. ¿Cuánto vale delta? Vale épsilon entre b menos a, ¿no? Aquí me confundí, déjenme le cambio. Ahí está. Entonces, tomamos una partición del a, b, cuya norma de la partición sea menor que delta. Tomamos una partición arbitraria cuya norma sea menor que delta. Y vamos a tomar un conjunto de puntos intermedios arbitrario. El psi, el conjunto psi, es cualquier conjunto de puntos intermedios de P, el que sea, ¿va? Y vamos a tomar un conjunto de puntos intermedios auxiliar, que es el que definimos hace rato. Definimos a eta i como ti menos 1 más ti entre 2, ¿ok? Consideramos este conjunto de puntos intermedios auxiliar. El conjunto de puntos psi, ese sí es un conjunto de puntos intermedios arbitrario. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer esta distancia, la que voy a marcar a continuación de color verde. El objetivo es hacer esta distancia que marqué en verde menos que épsilon. Ese es el objetivo, ¿no? Hacer que la suma de Riemann de f respecto de p, respecto al conjunto de puntos intermedios, menos b cuadrada entre 2 menos a cuadrada entre 2, esa distancia se haga menor que épsilon. Pero vamos a hacer un poco de álgebra. Primer paso de la parte algebraica. Vamos a sumar un 0. Vamos a sumarle un 0. ¿Cuál 0 le vamos a sumar? Le vamos a sumar este. Menos la suma de Riemann de f respecto a la partición P, respecto al conjunto de puntos intermedios eta i, y le vamos a sumar, pues eso mismo, la suma de Riemann de f respecto a la partición P, respecto al conjunto de puntos intermedios eta i. Se están restando, se está sumando, entonces está sumando un 0, es un hecho. Y a eso, esto debe ser, bueno, ¿qué le tenemos que restar? Menos b cuadrada entre 2 menos a cuadrada entre 2, ¿ok? ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a agrupar de manera adecuada, así como indican los paréntesis, ¿no? Agrupamos de esta manera y aplicamos desigualdad del triángulo, aplicamos desigualdad triangular. ¿Y qué nos queda? Nos quedan dos sumandos con valor absoluto. Nos queda la suma de Riemann de f respecto a la partición P, respecto al conjunto de puntos intermedios psi, menos la suma de Riemann de f respecto a la partición P y respecto a los puntos intermedios eta i, los puntos intermedios auxiliares, ¿ok? Ese es nuestro primer sumando. Y el segundo sumando es un 0. Chequen. Tenemos la suma de Riemann de f respecto de P, respecto del conjunto de puntos intermedios eta i, menos
b cuadrada entre 2 menos a cuadrada entre 2. Vimos que esta resta, eso lo vimos arriba, vimos que esta resta es 0. Es más, voy a subir tanto para recordarlo. Aquí está. Lo voy a marcar. Lo voy a marcar de rojo. Lo que está marcado en rojo nos dice que si restamos esos dos términos, ¿cuánto va a valer esa resta? Va a valer 0. Ajá. Y es justo lo que tenemos aquí abajo. Justamente esto. Entonces, el segundo sumando vale 0. Ajá. ¿Qué sobrevive? Pues el primer sumando. Ajá. Pero el primer sumando es una diferencia de sumas de Riemann. ¿Estamos de acuerdo? Y por definición de suma de Riemann, ¿qué nos termina quedando? El valor absoluto de f de psi menos f de eta i por ti menos 1. ¿Qué se hizo ahí? Pues agrupamos la suma de Riemann de f respecto de p y respecto del conjunto de puntos intermedios psi con la suma de Riemann de f respecto de p y respecto del conjunto de puntos intermedios eta de i. Agrupamos esas dos sumas de Riemann y nos terminó quedando esta única suma. Le aplicamos desigualdad del triángulo a esa suma y nos queda que esto es menor o igual a la suma desde i igual a 1 hasta n del valor absoluto de f de psi menos f de eta i por ti menos 1. Pero ¿cuánto vale f de psi? ¿Y cuánto vale f de eta i? Pues estamos trabajando con la función identidad. Vean lo que está en el circulito naranja. ¿Cuánto vale f de psi? F de psi es psi, que es la función identidad. ¿Cuánto vale f de eta i? Pues lo mismo, vale eta i porque estamos trabajando con la función identidad. ¿Ja? Entonces nos queda que esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n del valor absoluto de psi menos eta i multiplicado por ti menos 1. Y aquí va una observación, que es justo la que indica la flechita. Vamos a ver la flechita. Chequen. Ti menos 1 es menor o igual a psi. Estamos de acuerdo, porque psi es un punto intermedio. Eta i también es un punto intermedio. Y psi y eta i se quedan entre ti menos 1 y ti, por ser puntos intermedios. ¿Ok? Aplicamos el lema de los 4 números. No sé si lo recuerdan. Lo enunciamos hace tiempo, cuando vimos la parte operativa de la integral. Y que decía, pues que si tienes 4 números en este orden, y bueno, en este caso los del medio, pues no sabemos quién es más grande, quién es más chico, no importa. Ocurre que la distancia de psi menos eta i, los puntos del medio, distan menos o igual que los puntos que están afuera, ¿no? Que es ti y ti menos 1. Pero ti menos 1, estamos de acuerdo que es menor o igual a la norma de la partición. ¿Sí está bien eso? Ti menos 1 es menor o igual a la norma de la partición. Porque la norma de la partición es el máximo de todas las longitudes de los subintervalos inducidos por P. Ti menos 1 es una longitud de uno de los subintervalos inducidos por la partición. Entonces es menor o igual a la norma de la partición. Y entonces así es como se acota. Este menor o igual queda justificado por lo que está en el círculo naranja. Y tenemos que esto es menor o igual que la suma desde i igual a 1 hasta n de la norma de la partición multiplicada por ti menos 1. Pero un detalle, la norma de la partición es un número, ¿no? Es un número que está fijo. O sea, tomas una partición, le calculas la norma de la partición y es un número real. ¿Depende de i? No, no depende de i. Entonces podemos sacar a la norma de la partición de la suma y nos queda que esto es igual a la norma de la partición por la suma desde i igual a 1 hasta n de ti menos 1. Nos queda una telescópica nuevamente, y entonces, ¿a qué es igual esa suma? Es igual a la norma de la partición multiplicada por b menos a. Y aquí está la clave. ¿Cómo tomamos la norma de la partición? La norma de la partición, ¿qué se le pidió? Se le pidió que fuera menor a épsilon épsilon entre b menos a. Ajá. Entonces, la norma de la partición multiplicada por b menos a es menor que épsilon entre b menos a por b menos a. ¿Qué pasa? Pues que se nos cancelan los b menos a. Se nos cancelan los b menos a y nos queda la pura épsilon. Con todo esto, ¿qué acotamos? O sea, con todo esto, ¿qué hicimos? Chequen.
Voy a bajar, voy a subir tantito. Subimos. Hasta esta parte. Empezamos con este término, el que está en verde. El valor absoluto de la suma de Riemann de F respecto de P, respecto al conjunto de puntos intermedios psi, menos, paréntesis, P cuadrada entre 2, menos A cuadrada entre 2. Ajá. Tomamos esa distancia. ¿Y qué hicimos? Empezamos a acotar, hasta que la hicimos menor que epsilon. Pregunta, ¿cómo tomamos la partición? ¿Cómo se tomó la partición? Voy a subir tantito. Tomamos una partición P arbitraria del intervalo a coma B, cuya norma sea menor que delta. ¿Cómo se tomó la delta? Nosotros la seleccionamos, ¿no? Nosotros propusimos la delta como epsilon entre B menos A. ¿Ok? ¿Por qué se toma así la delta? Eso está motivado por el hecho de que estamos trabajando con una función lineal. ¿Ok? Y entonces tomamos una partición arbitraria cuya norma sea menor que delta y tomamos un conjunto de puntos intermedios arbitrario, psi i. ¿Y qué probamos? Que la distancia de la suma de Riemann de F respecto de P, respecto del conjunto de puntos intermedios, menos el valor que propusimos como valor de la integral, este valor se hace menor que epsilon. ¿Ok? ¿Dónde está el menor? Pues, por ejemplo, aquí hay un menor estricto. Ajá. Entonces, nos fijamos en el principio de esta cadena de desigualdades e igualdades, nos fijamos en el final de esta cadena de desigualdades e igualdades, y pues llegamos a lo que queríamos, ¿no? Esta distancia resultó ser menor que epsilon. ¿Ok? ¿Cómo tomamos la epsilon? Pregunta, ¿cómo se tomó la epsilon? La epsilon fue un número arbitrario. Fue cualquier número positivo. ¿Ah? Tomamos un número fijo, epsilon fijo pero arbitrario, y que entonces, ¿qué podemos concluir? Concluimos que la f es Riemann integrable en el intervalo a coma b, y que la integral de a en b de f es igual a b cuadrada entre 2 menos a cuadrada entre 2. Y ahí está la prueba. ¿Ok? Y bueno, pues sí, se hacen muchos truquitos algebraicos, eso es un hecho. Pero bueno, uno se tiene que ir acostumbrando a este tipo de razonamientos. ¿Va? Sí, bueno, sí, hay muchos trucos algebraicos, hay que hacer muchísimos trucos algebraicos. Así son este tipo de pruebas, que no debe ser algo nuevo para ustedes. De hecho, hay que recordar cómo se hacían las pruebas con Darboux, y también se hacían muchísimos desarrollos algebraicos, que eran un poquito más canónicos, porque lo que hacíamos ahí era tomar una sucesión de sumas inferiores, una sucesión de sumas superiores. Usualmente el MI minúscula se tomaba como el extremo izquierdo. Bueno, era evaluar en el extremo izquierdo del intervalo, y el MI mayúscula se obtenía evaluando la función en el extremo derecho del subintervalo, ¿no? Y eso lo hacía que se volviera como canónico, o sea, mecánico. En este caso, pues, pasa lo mismo que con el límite. Cuando estás en cálculo 1 y te piden por primera vez demostrar un límite en un examen, por ejemplo, pues es algo muy complicado. ¿Por qué? Porque no es tan lineal el asunto, no es de pues hay que hacer esto y se acabó, ¿no? A veces hay que buscar cómo proponer la delta, dependiendo del tipo de función con el que estemos trabajando. En este caso, por la nobleza de la f, por ser una recta, por ser una función lineal, lo más seguro es que la delta dependa de epsilon multiplicado por un cierto factor. En este caso, ese factor fue 1 entre b menos a. Ajá. Y bueno, ahí está la prueba. Y ya, otro ejemplo más. Y es el último ejemplo que hacemos, de funciones Riemann integrables. Solo el de la constante, el de la identidad, y ahora vamos a la parte operativa. Propiedades operativas de la integral de Riemann. ¿Va? Voy a bajar tantito. Si hay dudas, díganme, por favor. ¿Va? Bueno, vamos a ver la parte operativa de la integral de Riemann. Esto se parece mucho, ahorita que veamos las pruebas, van a ver que se parece mucho a las pruebas que se hacen de límites. Cuando pruebas que el límite de la suma es la suma de los límites, o que los límites sacan escalares, esas pruebas que se hicieron en cálculo 1 se parecen mucho a las pruebas que vamos a hacer a continuación. ¿Va? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el teorema. Teorema. Vamos a tomar dos funciones f y g, definidas en un intervalo, b, en los reales, las cuales son Riemann integrables, en el intervalo, b. ¿Ok? Y vamos a tomar lambda, un número real fijo. Ok. Entonces, ¿qué dice el teorema?
El teorema está dividido en 3 incisos. Primer inciso, inciso A, f más g es Riemann integrable en el intervalo a, b. ¿Ok? Y la integral de a en b de f más g es igual a la integral de a en b de f más la integral de a en b de g. Algo que uno espera, ¿no? De una integral. ¿Va? Inciso B, lambda f es una función Riemann integrable en el intervalo a, b y la integral de a en b de lambda f es igual a lambda por la integral de a en b de f. O sea, la integral saca escalares. También es algo que esperábamos, ¿no? Que sucediera con la integral de Riemann. Y otra cosa más que también es que uno intuye, ¿no? Que debe pasar. Si f es menor o igual a g, entonces la integral de a en b de f es menor o igual a la integral de a en b en g. ¿Ok? Todo esto se probó con Darboux. ¿Va? De hecho, probamos un montón de propiedades. Aquí no vamos a probar tantas, ¿no? Vamos a probar estas 3 y otras 2 más que son importantes y ya. Cuando vimos la integral de Darboux, creo que probamos como 11 propiedades y sí llevó bastante tiempo. Llevó 2 clases y media, si no mal me equivoco. Pero bueno, en este caso solo vamos a hacer 5 propiedades y son muchísimo más sencillas, creo yo, por las pruebas que ustedes ya han hecho en cursos pasados. Ajá. Así que bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con el inciso A. ¿Qué se tiene que probar? Se tiene que probar que f más g es Riemann integrable, ¿no? Y que la integral de a en b de f más g es igual a la integral de a en b de f más la integral de a en b en g. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues hay que recordar nuestra definición de función Riemann integrable. ¿Qué hacemos? Pues hacemos justo lo que dice la definición, ¿no? Empezamos tomando una épsilon mayor que 0. ¿Qué tenemos que demostrar? Que existe delta, que depende de la épsilon, tal que si P es una partición del intervalo a, b, cuya norma de la partición es menor que delta, y psi i es cualquier conjunto de puntos intermedios de la partición P, entonces lo que tenemos que probar es que la suma de Riemann de f más g respecto a la partición P y respecto al conjunto de puntos intermedios psi i, respecto al conjunto de puntos intermedios psi, menos la integral de a en b de f más la integral de a en b de g, eso se hace menor que épsilon. Recuerden, el objetivo es probar que f más g es Riemann integrable, con el supuesto de que tanto f como g son funciones Riemann integrables. Recordamos la definición de una función Riemann integrable y entonces lo que se tiene que hacer es justo esto que escribimos, ¿no? Aquí. Damos la epsilon arbitraria, hay que proponer la delta, nosotros tenemos que proponer la delta, y después de que propongamos la delta, tenemos que ver que si tú te tomas una partición cuya norma es menor que delta, y tomas cualquier conjunto de puntos intermedios, esta distancia se hace menor que épsilon, ¿ok? Eso es lo que hay que hacer. Bueno, tenemos hipótesis, eso es un hecho. Nosotros sabemos que la f y la g son funciones Riemann integrables, ¿va? Entonces, de alguna manera tenemos que ocupar esos dos hechos, que la f y la g son funciones Riemann integrables. Pero antes de usar las hipótesis, vamos a hacer un argumento, una observación. Tómate una partición Q del intervalo a, b y tomemos eta i con i igual a 1 hasta n, cualquier conjunto de puntos intermedios de Q. O sea, tomamos una partición arbitraria Q y tomamos un conjunto de puntos intermedios arbitrarios de Q. ¿Ok? Lo que sea. O sea, partición Q arbitraria, conjunto de puntos intermedios arbitrario. ¿Cuánto vale esta suma de Riemann? ¿Cuánto vale la suma de Riemann de f más g respecto de Q y respecto del conjunto de puntos intermedios zeta i? ¿Cuánto vale eso? Por definición, esta es la suma desde i igual a 1 hasta n de f de eta i más g de eta i multiplicado por ti menos 1. ¿Ok? Ahora, distribuimos esta suma, la que queda dentro de la sumatoria, distribuimos esa suma sobre este producto y ¿qué nos queda? Nos queda que esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de f de eta i por ti menos 1 más g de eta i por ti menos 1. Simplemente distribuimos, ¿no? Dentro de la sumatoria. Ahora, la sumatoria la podemos transformar en dos sumatorias. Ajá. Entonces nos queda que esto es la suma desde i igual a 1 hasta n de f de eta i por ti menos 1
más la suma desde i igual a 1 hasta n, de g de eta i por ti menos 1. Pero observen, ¿cuál es la primera sumatoria? La primera sumatoria, ¿quién es? Es una suma de Riemann. ¿Pero de quién? Es la suma de Riemann de f respecto de la partición q y respecto del conjunto de puntos intermedios eta i. ¿Y cuál es el segundo sumando? La segunda sumatoria, ¿quién es? Es la suma de Riemann de g respecto a la partición q y respecto al conjunto de puntos intermedios eta i. ¿Ok? Entonces, este argumento, ¿qué verifica? ¿Qué es lo que verifica este argumento? Este argumento demuestra que la suma de Riemann de f más g es la suma de Riemann de f más la suma de Riemann de g. Todo respecto a la misma partición Q y respecto al mismo conjunto de puntos intermedios. Pero eso está padre, ¿no? Porque hay como una tipo aditividad, ¿no? En la suma de Riemann. Suma de Riemann de f más g, suma de Riemann de f, más suma de Riemann de g. ¿Ok? Y esto lo vamos a ocupar en la prueba. Así que bajo tantito, bajamos y va. Vamos a ocupar ahora sí las hipótesis. ¿Cuáles son nuestras hipótesis? Que tanto la f como la g son funciones Riemann integrables. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la f. Por hipótesis, sabemos que f es Riemann integrable en el intervalo a, b. ¿Eso qué implica? Eso implica que existe una delta 1 que depende de la epsilon mayor que 0, tal que si P es una partición del intervalo a, b, cuya norma es menor a delta 1 epsilon, y si es cualquier conjunto de puntos intermedios de la partición P, entonces esta distancia, la distancia de la suma de Riemann de f menos el valor de la integral, se hace menor que epsilon medios. ¿Ok? Eso por la hipótesis de que f es Riemann integrable. F es una función Riemann integrable, ¿ok? Entonces estamos aplicando la definición de qué significa que f sea Riemann integrable. ¿Va? Voy a subir tantito. ¿Qué es lo que se hizo arriba? Lo que se hizo arriba es verificar esta fórmula, la que está en amarillo. Lo que hicimos fue notar que la suma de Riemann de f más g es igual a la suma de Riemann de f más la suma de Riemann de g. Esa es la observación. Que la suma de Riemann de f más g es igual a la suma de Riemann de f más la suma de Riemann de g. ¿Ok? Eso fue lo que probamos aquí. Este argumento, estas igualdades fueron, ¿para qué hicimos esas igualdades? Para probar esta identidad, ¿ja? Que vamos a ocupar en un ratito, ¿vale? Y esta identidad vale para cualquier partición Q, la que sea, y para cualquier conjunto de puntos intermedios de la partición Q, ¿vale? Bueno, no, ¿de qué? Bajo tantito. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, ocupamos el hecho de que f es una Riemann integrable, ¿ok? Entonces, sabemos que existe un delta 1. Existe delta 1, tal que si tomas una partición cuya norma es menor que delta 1 y tomas un conjunto de puntos intermedios, entonces esta distancia, esta que estoy señalando, se hace menor que epsilon medios. ¿Sí está bien? Ok. Ahora, lo mismo, pero ahora con la g. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el primer pasito, pero con la g. Por hipótesis, g es Riemann integrable. En el AB, bueno, entonces existe un delta 2 epsilon mayor que 0, tal que si P es una partición del A, B, la que sea, cuya norma sea menor a delta 2 epsilon, y si es cualquier conjunto de puntos intermedios de P, pues la suma de Riemann de G menos la integral de A en B de G se hace menor que epsilon medios. Ajá. El mismo argumento que se hizo para la F, ahora lo estamos haciendo para la G. Ajá. Y con estos dos argumentos, ¿qué garantizamos? Voy a subir tantito. Y voy a marcar algunas cosas, ¿eh? Voy a marcar algunas cositas. Del hecho de que F es Riemann integrable, garantizamos la existencia de un delta 1 que hace posible esta desigualdad que estoy marcando, ¿no? Si tú tomas una partición cuya norma es menor que delta 1 y un conjunto de puntos intermedios, entonces esta distancia se hace menor que epsilon medios. ¿Quién hace posible esto? Esta delta, ¿no? Si tú tomas esta delta 1, entonces es posible que esta distancia se haga menor que epsilon medios, ¿no? Tomas una partición cuya norma es menor a delta 1 epsilon y pasa esto, esta desigualdad.
¿Qué pasó con la G? Ah, pues algo parecido, ¿no? Como la G es Riemann integrable, existe un delta 2 que hace posible que se cumpla esta desigualdad. Si tú tomas una partición del A, B, cuya norma de la partición es menor a delta 2 épsilon, y tomas psi y un conjunto de puntos intermedios, el que sea, de la partición que tomaste antes, esta suma de Riemann, pero ahora respecto de G, esta distancia se hace menor que épsilon medios. ¿Ok? Ahora, ¿cómo le hacemos para que esas dos cosas sucedan de manera simultánea? ¿Cómo le hacemos? Cálculo 1, límites. ¿Cómo le haces para que las dos desigualdades se cumplan de manera simultánea? Tomamos la delta más chiquitita. Ajá. Entonces, en este caso, vamos a tomar delta épsilon como el mínimo entre delta 1 épsilon y delta 2 épsilon. ¿Ok? Esa es la delta épsilon que estamos buscando. Esa es la delta épsilon que buscamos nosotros. Esa es la que proponemos como la delta epsilon que va a demostrar que la f más g es Riemann integrable. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Chequen. Ya dimos la epsilon arbitraria. Dimos un número positivo epsilon mayor que 0. Ya estamos proponiendo la delta. Delta epsilon es el mínimo entre delta 1 epsilon y delta 2 epsilon. ¿Qué sigue? Ah, bueno, ahora lo que tienes que hacer es tomarte una partición P del intervalo a, B, cuya norma sea menor que delta. Tómate cualquier partición P, cuya norma de la partición sea menor que delta. Y tómate un conjunto de puntos intermedios de P arbitrario. ¿Ok? ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que ver que esto que está subrayado en amarillo, o sea, la suma de, ¿qué es lo que está subrayado en amarillo? La distancia de la suma de Riemann de f más g menos la integral de f más la integral de g, tenemos que ver que eso se hace menor que epsilon medios. ¿Ok? Y aquí va a entrar en juego la observación que hicimos hace ratito. Ajá. Así que bajamos tantito, bajamos. Aquí ya está todo el argumento. Chequen. ¿Cuánto vale la suma de Riemann de f más g? Por la observación de hace rato, eso es la suma de Riemann de f más la suma de Riemann de g. Distribuimos este menos y nos queda que esto es igual a menos la integral de a en b de f menos la integral de a en b de g. Ahora vamos a asociar de manera adecuada. Agrupamos de forma adecuada. Suma de Riemann de f con integral de f. Y suma de Riemann de g con integral de g. Justo como está en el tercer renglón, ¿no? En el segundo renglón. Donde están los paréntesis rojos, ¿no? Ahí ya agrupamos y nos queda que esto es igual al valor absoluto de la suma de Riemann de f menos la integral de f más la suma de Riemann de g menos la integral de g. Después, ¿qué sigue? Vamos a aplicar desigualdad del triángulo. Aplicamos desigualdad del triángulo y esto es menor o igual al valor absoluto de la suma de Riemann de f menos la integral de f más la suma de Riemann de g menos la integral de g. Pero, ¿cómo tomamos la partición P? Es importante. ¿Cómo se tomó la partición P? Se tomó de tal forma, se tomó una partición P cuya norma sea menor que delta. Ajá. Pero delta, ¿cómo se propuso? Se propuso como el mínimo entre delta 1 épsilon y delta 2 épsilon. Ajá. Bajamos tantito. Y entonces, ¿qué tenemos? Fíjense en lo de hasta abajo. Tenemos que la norma de P es menor a delta y es menor o igual a delta 1. Entonces la norma de P es menor a delta 1, ¿estamos de acuerdo? La norma de P, sabemos que es menor que delta y por la manera en que se definió delta, delta es menor o igual a delta 2. Ajá. Entonces la norma de P es menor a tanto a delta 1, aquí lo voy a poner, la norma de P es menor tanto a delta 1 como a delta 2. ¿Ok? ¿Y eso qué? ¿Eso en qué nos ayuda? Ah, pues es que delta 1 y delta 2 hacían posible que se dieran ciertas desigualdades. Vamos a recordar, subimos tantito. Delta 1 hacía posible que se diera esta desigualdad. A ver, permítanme. Delta 1 hacía posible que se diera esta desigualdad. La de la suma de Riemann de f menos la integral de f se hiciera menor que epsilon medios.
Y la delta 2 hacía posible que esta distancia, la de la suma de Riemann de G a la integral de G, se haga menor que epsilon medios. ¿Ok? Y tenemos que nuestra partición, la partición P que tomamos, es menor tanto a delta 1 epsilon como a delta 2 epsilon. Ajá. Entonces, el primer valor absoluto debe de ser menor a epsilon medios, por la manera en que se tomó la partición y la delta. Y el segundo valor absoluto tiene que ser también menor a epsilon medios, ¿ok? Por la manera en que se tomó la partición y la delta. Ajá. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que el valor absoluto de la suma de Riemann de f más g, menos la integral de f, más la integral de g, en paréntesis, eso es menor que epsilon, ¿ok? ¿Cómo tomamos la epsilon? Se tomó de manera arbitraria. Bueno, antes de eso, antes de decirlo de la epsilon arbitraria. Fíjense, aquí está, ok. Dimos una epsilon, empezamos tomando una epsilon mayor que 0 arbitraria, ¿no? Dando epsilon mayor que 0, fijo para arbitrario. Después, ¿qué hicimos? Después propusimos la delta. Ajá. Usamos el hecho de que f es Riemann integrable, la g es Riemann integrable, y con eso nos construimos una delta. Ajá. Esta delta. La propusimos. Segundo paso, proponer la delta. Y después, ¿qué hicimos? Tomamos una partición arbitraria cuya norma de la partición sea menor que la delta que propusimos. Y tomamos un conjunto de puntos intermedios de la partición P arbitraria. ¿Y qué demostramos? Que la distancia de la suma de Riemann de f más g, la de f más g. ¿Por qué la de f más g? Porque queremos probar que f más g es Riemann integrable, ¿ok? Entonces, la distancia de la suma de Riemann de f más g a la integral de f más la integral de g, probamos que esa distancia es menor que epsilon. Aquí está, ¿no? Que es justo esta desigualdad que puse al final. Esta, que estoy marcando. Ajá. Ahora sí, la epsilon fue un número arbitrario, fue un número positivo arbitrario, ¿y qué se concluye? Pues que la f más g es Riemann integrable y que la integral de a en b de f más g es igual a la integral de a en b de f más la integral de a en b de g. ¿Ok? Si está bien, si hay dudas, díganme. Ya vi el chat, voy a checarlo. Voy. Entonces aquí ya no es necesario demostrar la igualdad de la integral, como hacíamos con Darboux, la igualdad de la integral. En Darboux lo que hacíamos era ensandwichar, ¿no? Entre el supremo de las sumas inferiores y el ínfimo del conjunto de sumas superiores. Y cuando esta prueba, para Darboux, no sé si recuerden que lo que hacíamos era acotar a las sumas superiores de f más g y a las sumas inferiores de f más g. Acotamos a las sumas superiores de f más g, ¿por quién? Por arriba, por las sumas superiores de f más las sumas superiores de g. Y las sumas inferiores de f más g se acotaron por abajo, por las sumas inferiores de f más las sumas inferiores de g. Y todo lo que se hizo ahí fue ensandwichar. Y usar algo así como lo que dice después el compañero en el chat, de que si la distancia de a en b es menor que epsilon, implica que es igual a b. Algo así se ocupó en el caso de Darboux. Ajá. Entonces esa sería la diferencia. Aquí lo que se hizo, aquí lo que hicimos fue, primero, proponer el valor de la integral. Eso lo hicimos desde el principio, estamos de acuerdo. Voy a subir tantito. Desde el enunciado se propuso el valor de la integral, el valor de la L, ¿no? En la definición de Riemann integrable. El valor de la integral, ¿cuál fue? El que propusimos para f más g. La integral de f más la integral de g. Es el valor que propusimos. Después, ¿qué hicimos? Dimos una epsilon mayor que 0. Arbitraria. ¿Ok? Después, ¿qué? Propusimos una delta. Ajá, nosotros propusimos una delta y propusimos una delta, la dimos y después demostramos que para cualquier partición del intervalo A, B, cuya norma sea menor que delta y para cualquier conjunto de puntos intermedios, esta distancia se hace menor que epsilon. ¿Ok? Eso es lo que dice la definición de una función Riemann integrable. Eso es lo que se tiene que hacer para demostrar que una función es Riemann integrable. Propones el valor L,
das una epsilon arbitraria, encuentras una delta, aquí tenemos una partición cuya norma es menor que delta, la distancia de la suma de Riemann al valor L se debe hacer menor que epsilon. Nosotros propusimos el valor L como esta suma de integrales. ¿Ok? Bajo. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que f más g es Riemann integrable y que la integral de a en b de f más g es igual a la integral de a en b de f más la integral de a en b de g. ¿Ok? Bueno, ahí está. Primera propiedad. La segunda propiedad es la de los escalares. Esa me gustaría que ustedes la chequen. Es una prueba muy, muy sencilla. La voy a mandar en las notas, eso es un hecho. Así que esa que se quede como ejercicio. Bueno, ejercicio más bien es leer la prueba. O si la quieres hacer por tu cuenta, pues está bien eso también, ¿no? Es correcto. Aquí está la prueba, el caso en que lambda es igual a 0, lambda es distinto de 0. Una observación muy parecida a la que se hizo en el caso de arriba. La suma de Riemann de lambda f es lambda por la suma de Riemann de f. O sea, las sumas de Riemann sacan escalares. Ajá. Algo parecido, una observación parecida a la que hicimos arriba, ¿no? La suma de Riemann de f más g es igual a la suma de Riemann de f más la suma de Riemann de g. En este caso, lo hicimos con escalares. Ajá, los escalares salen de la suma de Riemann. Y bueno, aquí está la prueba, no es complicada. Y la que sí vamos a hacer es la del inciso C. ¿Va? ¿Qué dice el inciso C? Vamos a recordarlo. Bajo. Vamos a hacer el inciso C. El inciso B, pues aquí está, ustedes lo checan. El inciso C, ¿qué dice? Bueno, vamos a suponer que f es menor o igual a g. Ajá, f menor o igual a g. ¿Qué tenemos que demostrar? Que la integral de a en b de f es menor o igual a la integral de a en b de g. ¿Ok? Eso es lo que hay que probar. ¿Vale? Bajo tantito, bajamos. Bueno, bajamos un buen. Bajamos. Aquí está. ¿Vale? Entonces, aquí está. ¿Vale? A ver, déjenme checar el chat. Ok, vale, ¿no? ¿De qué? A ver, entonces el inciso C. Antes de empezar, pues vamos a hacer una observación. Lo mismo que ha pasado en las tres pruebas, ¿no? Hacemos una observación que nos ayuda. Bueno, en el inciso B, pues, se quedó como un ejercicio para ustedes. Pero en el inciso A hicimos una observación, ¿no? Antes de empezar la prueba. Chequen. Vamos a tomar una partición P arbitraria del intervalo coma B, la que sea. Vamos a tomar un conjunto de puntos intermedios de P, el que sea, ¿no? Un conjunto de puntos intermedios de P. ¿Cómo es f de f respecto de g? Por la hipótesis sabemos que f de x es menor o igual a g de x para todo x en el intervalo a, b. Estamos de acuerdo que en particular f de psi i es menor o igual a g de psi i para cada i igual a 1 hasta n. ¿Ok? Porque psi i son puntos del AB, estamos de acuerdo. ¿Ok? Entonces f de psi i es menor o igual a g de psi i para todo i igual a 1 hasta n. Multiplicamos ti menos ti menos 1 en ambos lados de la desigualdad. ¿Y qué nos queda? Nos queda que f de psi i por ti menos 1 es menor o igual a g de psi i multiplicado por ti menos 1. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a sumar desde i igual a 1 hasta n. ¿Qué nos queda? Que la suma es de i igual a 1 hasta n de f de psi i multiplicado por ti menos 1 es menor o igual a la suma es de i igual a 1 hasta n de g de psi i multiplicado por ti menos 1. Pero ¿quién es el lado izquierdo de esa desigualdad? Es la suma de Riemann de f, ¿no? Respecto a la partición P y respecto al conjunto de puntos intermedios, sí. ¿Quién es el lado derecho de la desigualdad? Es la suma de Riemann de g respecto a la partición P y respecto al conjunto de puntos intermedios, psi i. O sea, esta observación que verifica, esto nos muestra que la suma de Riemann, las sumas de Riemann preservan desigualdades, por decirlo de alguna manera. Si f es menor o igual a g, justo esto que tenemos aquí, f de x menor o igual a g de x para todo x en el a, b, entonces la suma de Riemann de f tiene que ser menor o igual a la suma de Riemann de g. ¿Okay? Esa es la observación. Que la suma de Riemann de f es menor o igual a la suma de Riemann de g, siempre y cuando f sea menor o igual a g. Esa es la observación. ¿Ok? Bueno, si hay dudas me dicen, ¿va? Esta es una observación y ahora sí, pasamos a la prueba. Por hipótesis, ¿qué tenemos?
Por hipótesis, nosotros sabemos que tanto f y g son funciones Riemann integrables. Entonces vamos a hacer algo parecido a lo que pasó en el inciso A, en el primer inciso. Vamos a usar el hecho de que f es Riemann integrable, el hecho de que g es Riemann integrable, pero vamos a llegar a dos desigualdades, por decirlo de una manera, nuevas. Ajá. Chequen. Ahí va. Hipótesis. F de x menor o igual a g de x para todo x en el a, b. Objetivo. ¿Qué es lo que tenemos que probar? Que la integral de f es menor o igual a la integral de g, ¿no? Entonces, por hipótesis sabemos que f es Riemann integrable en el a, b. ¿Ok? ¿Eso qué implica? Eso implica que existe una delta 1 epsilon, tal que si P es una partición del A, B, cuya norma es menor o igual a delta 1 epsilon, y psi I es cualquier conjunto de puntos intermedios de la partición P, ¿qué podemos concluir? Pues que la distancia de la suma de Riemann de F respecto a la partición P y respecto al conjunto de puntos intermedios psi I dista de la integral de A en B de F menos que epsilon. Ajá. Pero una observación, y chequen el cuadro que está en rojito. Tomas un número real A. Ajá. Tomas un número real A. ¿Quién es más grande? ¿El valor absoluto de A o A? Pues el valor absoluto de A. Ajá. Eso vamos a ocuparlo. Hay otra cosita más. El valor absoluto de X menos Y es igual al valor absoluto de Y menos X, que es un recordatorio que hicimos la clase pasada también. ¿Va? Pero bueno, ahí están. ¿Y eso para qué? Ah, porque podemos hacer lo siguiente. El valor absoluto de la suma de Riemann de f menos la integral de f, eso es igual a la integral de f menos la suma de Riemann de f. Ajá, o sea, volteamos los términos. Entonces, y le quitamos el valor absoluto, pues entonces, ¿qué nos queda? Que la integral de a en b de f menos la suma de Riemann de f es menor que epsilon. Ajá. ¿Qué es lo que hicimos? Voltear los términos y quitar el valor absoluto. Y eso se hace más pequeño. Y si el valor absoluto es menor que epsilon, pues con mayor razón, si le quitamos el valor absoluto, sigue siendo menor que epsilon, ¿no? Y ahora hacemos esto. Pasamos a epsilon del otro lado, lo pasamos restando, a la suma de Riemann la pasamos del otro lado sumando, y nos queda esta desigualdad. Chequen, nos queda esa desigualdad, la que acabo de marcar de amarillo. Eso mismo hacemos, bueno, casi lo mismo lo hacemos para la g, ¿va? Voy a bajar tantito. Ahora, ¿nosotros qué sabemos? Pues que la g es una función Riemann integrable. Entonces, existe una delta 2 epsilon mayor que 0, tal que si P es una partición del A, B, cuya norma de la partición es menor a delta 2 epsilon, y psi es cualquier conjunto de puntos intermedios de la partición P, entonces esta distancia, la distancia de la suma de Riemann de G respecto a la partición P y respecto al conjunto de puntos intermedios psi I, menos la integral de A en B de G, esa distancia es menor que epsilon. Le quitamos los valores absolutos, no volteamos los términos, en este caso no, simplemente le quitamos el valor absoluto y se hace algo más pequeño. Si el valor absoluto, si esta distancia es menor que epsilon, le quitamos el valor absoluto, se hace más chiquito, pues con más razón, sin valor absoluto, va a ser menor que epsilon. Despejamos a la suma de Riemann de G y obtenemos esta desigualdad, que marqué también de amarillo. Tenemos que la suma de Riemann de G respecto de P y respecto al conjunto de puntos intermedios de psi I es menor a la integral de G más epsilon. ¿Ok? Ahora, ¿cómo garantizamos que estas dos cosas, estas dos desigualdades, se cumplan de manera simultánea? ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a tomar la delta más chiquita. Tenemos a delta 1 epsilon, que hace que se cumpla la primera desigualdad, la que está marcada con asterisco. Tenemos nuestra delta 2 epsilon, que hace que se cumpla la segunda desigualdad, que la llamamos gato. Entonces, ¿cómo le hacemos para que las dos desigualdades se cumplan de manera simultánea? Pues vamos a tomar la delta más chiquita. Tomemos delta igual al mínimo entre delta 1 epsilon y delta 2 epsilon. ¿Va? Bajamos. Y ahora vamos a tomarnos una partición auxiliar. ¿Va? Aquí no queremos probar que la función sea Riemann integrable, ¿eh? Ya sabemos que tanto f como g son Riemann integrables, ¿no? Ya sabemos eso. Tanto la f como la g
son Riemann integrables. Ajá. Entonces, se vale, aquí se vale, tomar una partición fija. Vamos a tomar una partición P0. Seleccionamos una partición P0 que tenga estos puntos, T0, T1 hasta Tn, una partición del A, B, cuya norma de la partición sea menor a delta epsilon. Tómate una partición que tenga la virtud de tener norma menor que delta epsilon, donde delta epsilon es este número que propusimos arriba, este que acabo de marcar. Ajá. Y entonces, ¿qué se tiene? Pues por la manera en que se definió delta, la norma de P0 es menor a delta 1 epsilon. Y la norma de P0 también es menor estricto que delta 2 epsilon. Ajá. Tómate un conjunto de puntos intermedios de P0. Selecciona un conjunto de puntos intermedios. ¿Qué sabemos que va a pasar? Por asterisco, sabemos que la integral de A en B de F menos epsilon es menor a la suma de Riemann de F respecto de P0 y respecto al conjunto de puntos intermedios, sí. Por gato, la suma de Riemann de G respecto de P0 y respecto al conjunto de puntos intermedios de psi es menor a la integral de G más epsilon. ¿Ok? Ahora, por la observación, nosotros sabemos que F es menor o igual a G. Voy a subir tantito. Nosotros sabemos que F es menor o igual a G. Y entonces, si F es menor o igual a G, sucede esta desigualdad, ¿no? Si F es menor o igual a G, la suma de Riemann de F es menor o igual a la suma de Riemann de G. ¿Ok? Tengan presente eso. Bajo, bajo, bajo nuevamente. Y aquí está. Y chequen lo que tenemos. Aquí está asterisco. Fíjense hasta abajo. Vamos a unir, vamos a juntar la desigualdad asterisco y la desigualdad gato. ¿Qué tenemos? Primero, la desigualdad asterisco. Tenemos que la integral de A en B de F menos epsilon es menor a la suma de Riemann de F respecto de P0 y respecto al conjunto de puntos intermedios. Sí. Por la observación, nosotros sabemos que la suma de Riemann de F es menor o igual a la suma de Riemann de G respecto de P0 y respecto al conjunto de puntos intermedios, sí. Y la suma de Riemann de G respecto de P0 es menor por gato a la integral de G más epsilon. Tenemos una cadena de desigualdades. Vamos a fijarnos en el principio de esta cadena de desigualdades y en el final de la cadena de desigualdades. El principio es la integral de A en B de F menos epsilon. Y el final es la integral de A en B de G más epsilon. Nos quedamos con esas dos desigualdades, nada más. ¿Qué tenemos? Que la integral de A en B de F menos epsilon es menor a la integral de A en B de G más epsilon. Ajá. Pasamos a epsilon del otro lado. Bajamos. ¿Y qué nos queda? Que la integral de A en B de F es menor a la integral de A en B de G más 2 epsilon. Ajá. Pero ¿cómo fue la epsilon? Fue un número arbitrario. De ahí se concluye que la integral de A en B de F es menor o igual a la integral de A en B de G. Y a lo mejor uno se pregunta, ¿y cómo puedes concluir del hecho de que la integral de A en B de F es menor o igual a la integral de A en B de G más 2 epsilon? ¿Cómo puedes concluir esta desigualdad? Ah, bueno, es un resultado de cálculo 1. Chequen, aquí está, cálculo 1. Tómate dos números reales, tales que A es menor a B más epsilon para todo epsilon mayor que 0. Entonces, lo que dice este resultado muy sencillo de cálculo 1 es que A es menor o igual a B. ¿Cómo se hace su prueba? A lo mejor te preguntas, ¿y esto cómo se prueba? Hazlo por contradicción. Supón que la conclusión es falsa. O sea, que A no es menor o igual a B. Entonces, vamos a ponerle aquí. Si B es menor que A, entonces tomemos epsilon como A menos B. ¿Estamos de acuerdo que A menos B sería mayor que 0? Y entonces, según nuestra hipótesis, tendría que pasar que A es menor a B más la epsilon. ¿Y quién es epsilon? Pues es A menos B. Se nos cancelan las B's. Nos queda la pura A. Y entonces, aquí llegamos. A que A es menor que A. Pero eso es una contradicción. Eso no es posible, ¿no? ¿Qué supusimos mal? Supusimos mal
que B era menor estricto que A. Ajá, eso no puede ser posible. Entonces, ¿cuál es el otro caso? Pues que A sea menor o igual a B. ¿Ok? Y ahí está la prueba. Déjenme checar el chat. Cualquier duda que tengan, díganme, por favor, ¿va? Exactamente. Alguien dice, profesor, tanto que el valor absoluto de A menos B sea menor que epsilon implica que A igual a B. Y esta observación de amarillo, ¿se debe a que epsilon es demasiado pequeño siempre? Sí, justamente, o sea, la clave en estos resultados, déjame poner el otro que comentas. Vamos a bajar tantito nada más. El otro resultado es este, ¿no? Este sería una propiedad. Esta sería otra propiedad que tenemos. Aquí hay una, aquí hay otra. Si esas dos propiedades son consecuencia de que la epsilon puede ser tan pequeña como tú quieras. Es para todo epsilon mayor que 0. Chequen el cuantificador que se le pone a epsilon. Es un para todo. Es para todo número mayor que 0. ¿Ah? Entonces, eso obliga, por ejemplo, en la segunda propiedad, la que está marcada en verde, que la distancia de A en B sea menor que epsilon para todo epsilon mayor que 0, obliga que el valor absoluto de A menos B tiene que ser muy, muy pequeño, ¿no? Porque es más chiquito que cualquier número positivo. ¿Qué número tiene que ser? Pues 0. Esa distancia, la distancia de A en B debe ser 0, pero que esa distancia sea 0 implica que A es igual a B. Y en la primera propiedad, la que está marcada en amarillo, pues tenemos que A es menor a B más epsilon para todo epsilon mayor que 0. Otra vez, como es un para todo, eso obliga a que tú empiezas a hacer epsilon chiquito, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño, cada vez más pequeño. Existe la posibilidad de que cuando epsilon se tiende a 0, o se hace 0, por decirlo de una manera, se dé la igualdad. Por ejemplo, a ver, vamos a escribir esto por simple que sea. Bueno, vamos a escribirlo. Un medio es menor a un medio más epsilon, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que eso es verdad para todo epsilon mayor que 0? Entonces, ¿qué se puede concluir? Se puede concluir que un medio es menor o igual a un medio. ¿Ok? Sí, es una aplicación muy simple, ¿no? Muy, muy trivial de lo que está en amarillo. Pero nos hace ver que el menor igual se tiene que poner a fuercitas. No puede ser un menor estricto. Porque la primera desigualdad entra en las hipótesis de lo que está en amarillo, ¿no? De la observación que está en amarillo. Un medio es menor estricto a un medio más epsilon para todo epsilon mayor que 0. Por el recordatorio de cálculo 1, pues un medio, se concluye que un medio es menor o igual a un medio. Pues sí, es un hecho muy simple, o sea, no es algo que, un resultadazo esto que acabo de escribir aquí, pero así es como se aplica, ¿no? Y a fuerza se le tiene que poner el menor o igual. Y esto es consecuencia de que la epsilon se puede hacer tan chiquita como queramos, ¿va? A ver, déjenme checar el chat. ¿Alguien más preguntó algo? ¿Cuál es la diferencia? Profe, geométricamente, ¿cuál es la diferencia de la suma y la integral de Riemann? Ah, la suma de Riemann, fíjate, a ver, voy a subir tantito, vamos a subir, bueno, vamos a subir un montón. Por aquí tengo una suma de Riemann. A ver, tenemos una suma de Riemann, una suma de Riemann. Aquí están las sumas de Riemann. Fíjate, cuando dimos la definición de una suma de Riemann, vamos a ver la diferencia. Checa. Aquí está. Vamos a recordar rapidísimo la definición, ¿no? Tenemos una función, la cual no tiene por qué ser acotada. Tomamos una partición del intervalo, B, y tomamos psi i, un conjunto de puntos intermedios de la partición P. Definimos una suma de Riemann de F respecto a la partición P y respecto al conjunto de puntos intermedios psi de la partición P, ¿cómo? Y la denotamos de esta forma, ¿no? Así la hicimos. La suma de Riemann de F respecto a la partición P, respecto al conjunto de puntos intermedios psi. ¿Esto qué denota? Denota a esta suma. A la suma es de igual a 1 hasta n, de F de psi por ti menos ti menos 1. Ok. Entonces, primera observación. ¿Qué es una suma de Riemann? Es una suma, literal. Es una suma que corre desde i igual a 1 hasta n de f, evaluada en qué puntos.
evaluada en los puntos intermedios psi y multiplicada ¿por qué? Por la longitud de los subintervalos inducidos por la partición. Ajá. Y uno podría decir, ok, es una suma, pero ¿cuál es la relación con la integral? Ah, bueno, vamos a bajar tantito y vamos a ver la interpretación geométrica. Geométricamente, ¿cómo se ve una suma de Riemann? Si pensamos que la integral es un área debajo de la gráfica de la función, las sumas de Riemann, bueno, empezamos con las sumas de Riemann. Las sumas de Riemann, checa. Las sumas de Riemann, por definiciones, son esta sumita, ¿no? La suma es de i igual a 1 hasta n, de f de psi multiplicado por ti menos 1. Pero vamos a pensar a f de psi como una altura, como la altura del rectángulo, el iésimo rectángulo. ¿Qué rectángulo? Estos rectángulos que están aquí dibujados. ¿Cómo se construyeron estos rectángulos? A ver, vamos a construir el primero, el R1. ¿Cómo se construyó? Pues construimos ese rectángulo considerando una base de que va de T0 a T1 y altura f de psi 1. Después el segundo rectángulo se construyó con base T1, T2 y altura f de psi 2. Ajá. Y así continuamos. Nos vamos subintervalo por subintervalo inducido por la partición. Construimos el rectángulo R3. Tomamos a T2, a T3 y la altura es f de psi 3. Entonces, ¿qué es una suma de Riemann? Geométricamente, una suma de Riemann es una suma de áreas de rectángulos. ¿Esos rectángulos qué onda? Pues esos rectángulos, la intención de esa suma de áreas de rectángulos es que aproximen al valor de la integral. Esa suma de áreas de rectángulos, esas sumas de Riemann, aproximan al área debajo de la gráfica de la función. Entonces, en concreto, la suma de Riemann, vamos a escribirlo aquí, son una aproximación, son solo una aproximación al valor de la integral. Con las sumas de Riemann nos estamos aproximando al valor de la integral. ¿Cuándo una suma de Riemann aproxima a la integral? ¿Cuándo una suma de Riemann se aproxima a la integral? Pues si empieza a ser la partición, la norma de la partición empieza a ser muy, muy pequeña, las sumas de Riemann se aproximan al valor de la integral. Y geométricamente, ¿qué son las sumas de Riemann? Pues son áreas de rectángulos, suma de áreas de rectángulos. Y esas sumas de áreas de rectángulos, si la norma de la partición es muy pequeña, se tendrían que parecer ese número, la suma de áreas de rectángulos, se tendría que parecer al área debajo de la gráfica de la función. Si te das cuenta, en este dibujo, aquí podríamos calcular dos áreas. Podríamos calcular el área de la gráfica verde. Y también podemos calcular el área de los rectángulos. Y entonces, cuando la norma de la partición es muy, muy pequeña, esa suma de áreas de rectángulos, o sea, la suma de Riemann, se tiene que parecer mucho a la integral de A en B de F. ¿Ok? Eso, así es como se interpreta geométricamente una suma de Riemann. Una suma de Riemann es una suma de áreas de rectángulos, y si la partición la haces de norma muy pequeña, las sumas de Riemann aproximan a la integral de A en B de F. ¿Ok? Va. No, ¿de qué? Bajamos. Comenzamos la prueba, ok. Ahí está, bajamos. Y pues ahí está la prueba, ¿no? Entonces, ¿a qué llegamos? A que la integral de A en B de F es menor estricto a la integral de A en B de G más 2 épsilon. La épsilon fue arbitraria, fue cualquier número positivo, ¿ok? Entonces, por el resultado, por el lemita de cálculo 1, el que está en amarillo, se concluye que la integral de A en B de F es menor o igual a la integral de A en B de G. Listo. Ahí está. ¿Va? Vamos a probar otro resultado más. ¿Va? A probar este. ¿Qué es lo que dice? Bueno, me llamé teorema 2, es la invarianza de la integral bajo traslaciones. Vamos a ver primero el dibujito. Chequen el primero el dibujito. Aquí tenemos la gráfica de la F. Vamos a checar el dibujo, el del lado izquierdo. Tenemos la gráfica de F, ¿ok? Está definiendo un intervalo a coma B, y aquí tenemos a su área, el área debajo de la gráfica de la función.
Vamos a trasladar la gráfica de la función, la gráfica de f. ¿Cómo la trasladamos? Pues vamos a restarle dentro del argumento de la f, vamos a restarle c unidades, como aquí indico, ¿no? En el dibujo de la derecha. Definimos a g de x como f de x menos c. Geométricamente, ¿qué pasa cuando en el argumento le restas una constante? Se genera una traslación, ya sea a la derecha o a la izquierda, dependiendo del signo de la C. Ajá. En este caso, solo para ilustrar, o sea, lo puse puse que la gráfica se movió hacia la derecha, ¿no? Solo es para ilustrar, ¿no? Lo que dice el resultado. Entonces, tú trasladas a la gráfica de la función, pero solo estás generando una traslación. No es más C. Ahorita te explico por qué. No es más C. Ahorita checamos por qué. Que esa confusión es muy común, ¿eh? Es muy, muy común. Ahorita vamos a ver por qué. Ahorita lo vamos a verificar algebraicamente. Entonces, trasladamos. Aquí está el intervalo A, B. Ya quedó vacío. Pero ahora, ¿en qué intervalo estamos? En el A más C, B más C. Sigue siendo la misma gráfica, estamos de acuerdo. Se trasladó, es un hecho, pero sigue siendo la misma gráfica. Y como es la misma gráfica, está a la misma altura, tiene la misma forma, pues debe de tener la misma área debajo de la gráfica de la función. ¿Okay? Entonces, intuitivamente, lo que tenemos es esto. Bueno, no, ni siquiera intuitivamente, formalmente, tenemos que la integral de A en B de f de x es la integral de A más C a B más C de f de x menos c, de x. ¿Okay? ¿Por qué no es x más c? Ah, chequen. Aquí va el argumento. X, ¿cuál es el dominio de la f? Primera pregunta. ¿Cuál es el dominio de la función f? Es el intervalo A, B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los puntos del dominio están en el intervalo A, B. X menos c, queremos que esté en el dominio de la función, ¿no? O sea, queremos que esté en el intervalo A, B. ¿Estamos de acuerdo? Esto pasa si y solo si A es menor o igual a X menos C, menor o igual a B. ¿Estamos de acuerdo? O sea, para que X menos C esté en el dominio de la F, X menos C tiene que quedar entre A y B. Vamos a sumarle C unidades. Entonces, esto pasa si y solo si A más C es menor o igual a X, menor o igual a B más C. O sea, esto pasa si y solo si X pertenece al intervalo A más C, B más C. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Que para que esta diferencia esté en el intervalo A, B, X tiene que estar en el intervalo A más C, B más C. Ajá, o sea, como que para neutralizar esa resta que le hiciste a la X, esta de aquí, voy a marcarla. Este X menos C, tú le restas C. Para neutralizar eso, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos recorremos a la derecha. Recorremos el intervalo B a la derecha y entonces la X tiene que estar en el intervalo A más C, B más C. Ajá. A ver, ahorita vuelvo a explicar eso. Déjenme ver el chat. Voy. ¿Por qué queremos que X menos C esté en ese intervalo? Porque lo que estamos haciendo es una traslación. ¿Estás de acuerdo? Lo que queremos es trasladar. A ver, vamos a verlo primero geométricamente. Tenemos a la F. La trasladamos. Queremos trasladarla C unidades. Entonces tú trasladas a la gráfica de la función. Vamos a suponer, más voy a borrar esto. Borramos esto. Queremos trasladar la gráfica de F, la queremos trasladar C unidades. ¿Ok? O sea, vamos a pensar que la queremos trasladar a la derecha. C unidades. ¿Ok? Entonces queremos estar parados en el intervalo A más C, B más C. Queremos que ahora el intervalo A más C, B más C sea nuestro dominio. Eso es lo que queremos. Ahora queremos que nuestro dominio de esta nueva función sea el intervalo A más C, B más C. Queremos generar una traslación. Ok, el dominio de la F, por hipótesis, es el intervalo A, B. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Entonces, ¿dónde evaluamos a la F? La F
la evaluamos en puntos que se encuentran en el intervalo A, B. ¿Ok? Entonces, qué le tenemos que pedir entonces a la variable? Bueno, ¿qué le tenemos que pedir a x menos c? Le tenemos que pedir, para que esté para que esté definida la regla de correspondencia, le tenemos que pedir para que x menos c esté en el dominio de la f, le tenemos que pedir que x menos c esté en el intervalo A, b. ¿Estamos de acuerdo? Pero que esté en el A, B, ¿qué significa? Que A es menor o igual a X menos C y eso es menor o igual a B. Sumamos C en ambos lados de la desigualdad y ¿qué tenemos? Que A más C es menor o igual a X y es menor o igual a B más C. Pero eso nos está diciendo que X debe de pertenecer al intervalo A más C, B más C. O sea, lo que estamos haciendo es encontrar el dominio de esta función g. ¿Quién es g? Es la función g de x igual a f de x menos c. Tenemos esta función g. Checa, ahí va, ahí va. Tenemos esta función g, definida como g de x igual a f de x menos c. Nosotros sabemos que el dominio de la f es el intervalo A, B. Ok, pregunta. ¿Cuál es el dominio de la g? Pues para que esté bien definida esta regla de correspondencia, la que estoy marcando, la de g de x igual a f de x menos c, estamos de acuerdo que x menos c debe de caer en el dominio de la f. Entonces, x menos c tiene que estar entre a y b, y bueno, el argumento que hicimos, x tiene que estar en el intervalo a más c, b más c. ¿Esto qué verifica? Esto verifica que el dominio de la g es el intervalo A más C, B más C. ¿Ok? Esa G, ¿por qué la introduje? Porque es justo lo que dice el enunciado. Vamos a leer el enunciado y regresamos a la parte geométrica. Fíjense, tenemos una F, la cual es Riemann integrable. Está definida en el intervalo A, B. Tomamos un valor C en R fijo, el que sea, y definimos esta función G, que va de, bueno, primero no conocemos este dominio, no sabemos cuál es el dominio. Solo nos fijamos en la regla de correspondencia. A cada punto X lo vamos a mandar a f de x menos c. Por cálculo 1, sabemos que cuando le restamos una constante dentro del argumento a la función, eso genera una traslación. Y al generar una traslación, el dominio se ve afectado. La pregunta es, ¿cuál va a ser el dominio de esta nueva función g? Ah, bueno, pues este argumento que se hizo aquí verifica que el dominio de la g tiene que ser el intervalo a más c, b más c. ¿Por qué? Porque g de x, ¿cómo se definió? Como f de x menos c. X menos c se está evaluando a f la estamos evaluando en x menos c. El dominio de la f es el a, b. Ajá. Entonces, x menos c tiene que ser un punto del dominio. O sea, x menos c tiene que estar en el intervalo a, b. Lo cual implica que esto pasa si, solo si a es menor o igual a x menos c, menor o igual a b. Sumamos c en ambos lados de la desigualdad. ¿Y a qué llegamos? A que x tiene que estar en el intervalo a más c, b más c. ¿Ok? O sea, lo que verifica este desarrollo es que el dominio de la g tiene que ser el intervalo a más c, b más c. ¿Ok? Estos razonamientos se hacen en cálculo 1. Cuando se ve la teoría de funciones, se explica geométricamente qué significa restar dentro del argumento una constante. ¿Qué significa? Si la constante es positiva, se genera una traslación a la derecha. Si la constante es negativa, se hace una traslación a la izquierda, ¿no? Y las traslaciones repercuten en el dominio de la nueva función. A la hora de trasladar, estás construyéndote una nueva función. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el dominio de esa nueva función? Bueno, pues el dominio de esta función, aquí hicimos la prueba. El dominio de esta nueva función g, que la definimos como f de x menos c, su dominio es este intervalo,
el A más C, B más C. ¿Ok? Bueno, eso es lo que verifica este razonamiento, que el dominio de la G es el intervalo A más C, B más C. ¿Va? Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos una función definida en intervalo A, B en los reales, Riemann integrable, C un número real fijo. Definimos esta función G, que a cada punto X lo va a mandar a f de X menos C. ¿Qué tenemos que probar? Tenemos que probar que la función G es Riemann integrable en el intervalo A, B y que la integral de A más C a B más C de G es igual a la integral de A en B de F. Geométricamente, ¿qué nos está diciendo esto? Pues que realmente solo aplicaste una traslación. Y como aplicaste una traslación, pues la forma que tiene la gráfica sigue siendo la misma. No la subiste, no la bajaste, solo la trasladaste de derecha a izquierda, a la derecha o a la izquierda. Entonces sigue resguardando la misma área. Ajá. Y por lo tanto, las integrales tienen que ser iguales, ¿no? Visto desde un punto de vista geométrico, pues solo estás trasladando. Y entonces las áreas tienen que ser iguales, ¿va? Vamos a empezar la prueba, ¿vale? Vamos a empezar la prueba. Aquí está la demostración. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Queremos demostrar que la G, acuérdense, ¿qué es lo que hay que probar? Tenemos que probar que la G es Riemann integrable en el intervalo A, B. Ok, tenemos que demostrar que la G es Riemann integrable. Entonces hay que proponer el valor de la integral. Bueno, aquí ya está propuesto implícitamente, ¿no? Estamos diciendo que la integral de A más C, ¿aquí hay que cambiarle? Sí, de hecho es lo que acabo de observar. Aquí es A más C, B más C, ¿no? Porque la G, sí, aquí cometí un error, ¿no? La G es Riemann integrable en el A más C, B más C. Eso es lo que tenemos que ver. Porque el dominio de la G es el intervalo A más C, B más C. ¿Va? Entonces, tenemos que ver que G es Riemann integrable en el A más C, B más C y que su integral es la integral de A en B de F. Entonces, aquí ya estamos proponiendo el valor de la integral. Va a ser la integral de A en B de F. ¿Va? Bueno, ¿cómo le hacemos? Pues hay que usar la definición de una función Riemann integrable. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a dar una epsilon mayor que 0, fija pero arbitraria. ¿Qué tenemos que demostrar? Que existe delta que depende de la epsilon, tal que si Q es una partición del A más C, B más C, cuya norma de la partición de Q es menor a delta epsilon, y psi I es cualquier conjunto de puntos intermedios de la partición Q, entonces la distancia que hay de la suma de Riemann de G respecto a la partición Q y respecto al conjunto de puntos intermedios menos la integral de A en B de F, esa distancia se tiene que hacer menor que epsilon. Eso es lo que hay que probar, ¿va? ¿Cómo le hacemos? Bueno, hay que usar el hecho de que la F es una función Riemann integrable. Por hipótesis, la F es Riemann integrable en el intervalo A, B. ¿Estamos de acuerdo? F es Riemann integrable en el A, B. ¿Ok? ¿Eso qué implica? Eso implica que existe una delta 1 epsilon, tal que si P es una partición del A, B, y aquí hay que tener cuidado, porque estamos cambiando de intervalo, ¿no? Cuando en la parte que, pues, donde dice por demostrar, hablábamos de una partición del intervalo A más C, B más C. Pero en la hipótesis de que, bueno, del hecho de que F es Riemann integrable en el A, B, podemos garantizar que existe una delta 1 epsilon, tal que si P es una partición del A más A, B. La P es una partición del A, B. ¿Con qué propiedad? Tal que si P es una partición del A, B, tal que su norma de la partición es menor a delta epsilon y psi I es cualquier conjunto de puntos intermedios de P, entonces la suma de Riemann de F respecto a la partición P y respecto al conjunto de puntos intermedios menos la integral de A en B de F se hace menor que epsilon. Y alguien preguntó que si en donde pusimos la suma de Riemann de G no tiene que ir la integral de A en B de F. No, porque, voy a subir tantito, porque lo que dice el teorema es que la integral de G, lo que tenemos que probar es que la integral de G es igual a la integral de F. Tenemos que probar que la integral que va de A más C a B más C de G es igual a la integral de A en B de F. O sea, el valor de la integral de G, el valor de la integral de G es el valor de la integral de F. Esa va a ser, la integral de G es el mismo, el número.
la integral de A más C a B más C de G es igual a la integral de A en B de F, ¿no? Tenemos que ver que estos dos números son iguales. El valor que estamos proponiendo como la integral de G es la integral de F. Justo por eso, subbajamos, es que en esta distancia estamos poniendo la suma de Riemann de G respecto a la partición Q, respecto al conjunto de puntos intermedios Psi, menos el valor que proponemos como la integral de G. El valor que proponemos como la integral de G es la integral de A en B de F. Ajá. Ese es el que estamos proponiendo. Recuerden que la integral de Riemann, uno propone el valor de la integral. Bueno, en este caso, el valor de la integral que estamos proponiendo es la integral de A en B de F. ¿Va? Bajamos tantito, ahorita acabamos ya la prueba. Bueno, por hipótesis la F es Riemann integrable, eso ya lo dijimos. Y como se está generando una traslación, pues en el fondo las particiones son iguales, ¿no? Solo que si tú das una partición en el A, B, eso te genera una partición en el A más C, B más C. Simplemente traslada. Si la partición P en el AB tiene cierta norma de la partición, al trasladarla, tiene la misma norma de la partición, ¿ok? Entonces, como lo que estamos haciendo es una traslación, entonces, eso motiva a proponer a delta epsilon como la delta 1 epsilon del hecho de que F es Riemann integrable. La delta 1 epsilon, esa se obtiene del hecho de que F es Riemann integrable. Y esa delta 1 epsilon, esa es la que nos va a servir para probar que la G es Riemann integrable. ¿Ok? Y bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos, ¿va? Falta un cachito de la prueba. Mañana continuamos con esta prueba. Lo que hay que hacer es simplemente trasladar las particiones. Si tienes una partición Q en el A más C, B más C, la regresamos al A, B. Y vamos a ver que como se trasladan, las normas de la partición tienen que ser iguales. De hecho, aquí lo tenemos, ¿no? Aquí está. Norma de la partición P termina siendo igual a la norma de la partición Q. La norma de la partición P es una partición del A, B, y Q es una partición del A más C, B más C. Como solo estás trasladando, las normas deben de ser iguales. Pero bueno, eso lo vemos mañana. Mañana continuamos. Y bueno, en un ratito está el examen, ¿eh? A las 12 subo el examen y bueno, nos estamos viendo mañana. Si quieren, al final de la clase, puede haber una sesión de dudas, ¿vale? Bueno, nos vemos. Cuídense mucho. Bye, bye.